Bueno, les recuerdo cómo es esto. Como esto es una filmación 360, ustedes pueden con el celular, girando el celular o con el dedo en la pantalla touch, girar hacia las personas que estamos acá presentes, hacia la que quieran, prestarle atención a una parte de la escenografía y a otra no. Hoy estamos con Gastón Utrera y con Gerardo Freire de Tarjeta Naranja, y Gastón que nos va a contar. Recién estuvimos charlando ya off the record de un trabajo interesantísimo que hizo sobre desocupación en Córdoba. Así que primero muchas gracias por estar acá. No, por favor. Y por supuesto que nuestros anfitriones, iba a decir los días luceros, pero no, es un día lucero. Un día caballero. Y un día caballero. Gori y Javier. Bueno, empiezo por Gastón. Puede ser que quería preguntarle primero, hablemos de coyuntura. ¿Cómo ves, que es lo que todo el mundo pregunta, cómo ve la coyuntura económica del país? Y te diría que más económica solamente, que es tu especialidad en general, y cómo ves lo que sigue. Mira, primero para pensar lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir con la economía, uno tendría que pensar qué está pasando con la actividad económica, qué está pasando y qué puede pasar con la inflación y la preocupación de todo el mundo, que es el famoso dólar. La actividad económica está creciendo desde el mínimo que alcanzó en septiembre del año pasado, con altibajos, como ocurre siempre, pero es una línea que va para arriba. Es decir, la actividad económica está creciendo. Esa discusión sobre si hay brotes verdes, si salimos o no de la recesión, es absurda, no tiene sentido. Los números muestran, oficiales y del sector privado, que la actividad económica está yendo para arriba, por lo tanto que la recesión se terminó, por lo tanto que aquella metáfora de los brotes verdes no tiene sentido. Ahora, mucha gente, empresarios, trabajadores, no están viendo esa recuperación, o les resulta extraño que hablemos de recuperación, porque en su sector no está ocurriendo eso, y es natural que en cualquier salida de una recesión haya mucha heterogeneidad entre sectores. En esta ocasión probablemente ha habido más heterogeneidad de lo habitual. Tenés la construcción creciendo al 14-15% anual, y tenés en el otro extremo la industria textil y del calzado muy complicada. Pero en general la economía, la actividad económica está yendo para arriba. Con la inflación, y con lo cual el gobierno va a poder mostrar en octubre, antes de la elección, un número favorable. De hecho ya lo está haciendo, y de hecho también por eso más cerca de las PASO se fue animando a introducir el tema económico en la campaña. Eso seguramente le va a seguir jugando a favor. Y si esto siguiera este ritmo, el año cerraría con 3,6, 3,5% de crecimiento, que no es una tasa muy alta, pero es un número razonable. Y si la actividad económica se quedara estancada en el nivel actual, sumaría 3% el crecimiento. Entonces entre 3 y 3,5% es razonable este año. Con la inflación va a poder mostrar menos números positivos en octubre, porque está muy estancada la inflación. Hace un año que está estancada en el 1,7, 1,8% mensual, y no sale de ahí. Eso implica que al Banco Central le va a costar mucho bajarla. Eso implica que si sigue este ritmo, en lo poco que queda del año, la inflación anual apunta más a 25 que a 20, y aritméticamente es poco, 5 puntos. Económicamente no es tanto, porque venimos acostumbrados a niveles altos. Entre 20 y 25 no cambia demasiado para nosotros, pero cambia mucho para la política económica, porque con 20 de inflación o algo muy parecido, el Banco Central va a poder decir, bueno, miren, no cumplimos la meta, pero apuntar esa meta sirve para bajar la inflación. Es como las utopías. No la alcanzamos, sabemos que no la vamos a alcanzar, pero nos sirve para caminar. Lo que ocurre es que si queda más cerca de 25 que de 20, ese argumento se resquebraja, porque cualquiera le podría decir, che, si el gobierno anterior te dejó 25, la subiste a 40, la bajás a 25, te consumís mitad de mandato y me decís que esto está funcionando, no parece, estamos en foca cero. Por eso es tan importante que logre algo más cerca de 20 que de 25, pero la realidad es que al ritmo que vamos va apuntando más cerca de 25 que de 20. Y con el dólar se da una paradoja que creo que mucha gente interpretó de un modo equivocado antes de las PASO, en las semanas previas. Muchos análisis decían, bueno, pero hace un mes estábamos hablando del atraso cambiario, o sea, el dólar demasiado bajo para los costos internos, y ahora un mes después, unos días antes de la PASO, estamos todos hablando de cómo sube el dólar. Somos gente rara los argentinos, somos de una psicología rara, porque si no se mueve nos quejamos porque está bajo, y si se mueve nos quejamos porque está subiendo. Y en realidad la explicación tiene menos de psicológico que de económico. Estamos
país está en una especie de trampa, hace tiempo que lo está, de cuando tenemos atraso cambiario y al mismo tiempo inflación alta, casi cualquier cosa que ocurra es un problema. Si el dólar no sube, seguimos con el atraso cambiario, se complica la industria, se complican los sectores exportadores, entre muchas otras cosas que ocurren en la economía, y si sube aceleradamente, genera mucha incertidumbre, salen todos a comprar dólares y refuerza el proceso, se empiezan a arrastrar los precios internos, entonces en términos del atraso cambiario uno sigue igual, pero encima genera más inflación, y eso es lo que estuvo ocurriendo antes de las elecciones. Ahora, por supuesto, con el resultado de las PASO y las perspectivas que tiene el gobierno de mejorar los resultados en octubre, eso le quita presión al dólar, pero sigue siendo para el gobierno un problema el atraso cambiario, que tiende a persistir cuando hay un déficit fiscal tan grande que obliga a colocar deuda, a traer dólares. Es muy difícil salir del atraso cambiario cuando están entrando tantos dólares financieros. Gerardo, ¿y usted cómo lo ven desde el sector del crédito y el consumo? Bien, en línea con lo que dice Gastón, vemos que la economía ha tomado en los últimos meses un impulso positivo. Lo vemos en dos variables que seguimos permanentemente, que es el consumo en cuotas, o la financiación en cuotas, el consumo y la morosidad. La morosidad nos dice que estamos en julio mejor que el mes anterior y en línea muy parecida al año anterior, el interanual se ha movido positivamente, con lo cual eso demuestra que otra variable como la empleabilidad no está jugando en contra de esta dinámica económica. A ver, en general, cuando la línea de la macroeconomía cae, aumenta la morosidad. En líneas generales es así. Y esto no ha pasado en el último año. Un cumplimiento del pago muy fuerte, en parte porque con naranja el titular se siente muy cercano y hay un tutelaje histórico que eso hace que la gente se comprometa con sus pagos mensualmente, pero en líneas generales, si uno compara con otros procesos más adversos, el indicador de mora está muy bien y eso da cuenta que la empleabilidad está también muy bien. Y el consumo en cuotas aumentó un 35% interanual. Esto significa que la gente sigue cuotificando los consumos. ¿Eso es real extra inflación o con...? Sí, deflactándolo te queda siempre un puntito, 10 puntos más o menos arriba, con lo cual va en línea con el escenario que pintaba Gastón. Y un tercer dato que lo hemos empezado a ver a partir de junio es cuando la gente toma préstamos, lo está haciendo primero. Hay una dinámica de tomar préstamos, con lo cual hay un compromiso para generar, no sé, una inversión en bienes materiales, durables, ya no sacar un préstamo para bienes más corrientes, sino que lo está haciendo para bienes durables y a largo plazo. Y eso nos demuestra, en línea con la confianza del consumidor en perspectivas para adelante, que está habiendo mayor previsibilidad del consumidor. Esto a veces se ve en el comportamiento del consumo. Si yo lo saco más a largo plazo, puedo pensar tranquilamente que voy a conservar mi trabajo, que la dinámica económica puede estar mucho más previsible, y eso ayuda a tener, si se quiere, cierta planificación en el consumo doméstico. Esas dos variables se han comportado muy bien y me parece que lo que se ve por lo que estamos proyectando, los grupos focos que hacemos, los históricos que manejamos de estos indicadores, va a seguir así todo el año. ¿Y cómo ven el futuro ya más orientado hacia el, llamémosle, mediano plazo, digamos? O sea, no el futuro, no el año que viene solamente, un poquito más adelante. Ustedes ven que la Argentina, país tremendamente difícil, que hace tantos años que supuestamente arranca y no arranca nunca, al contrario. Si vemos lo nuevo de la macroeconomía, venimos abajo. ¿Puede cambiar esa línea? Yo desde el mundo organizacional celebro que estemos pensando, por ejemplo, en una naranja 2022, donde nos hemos trazado un propósito, una visión nueva, un plan estratégico, porque creo que tanto los directivos como el Grupo Financiero Galicia, para el cual nosotros pertenecemos también, están mirando previsibilidad y un camino a mediano y largo plazo. Donde se pueda plantear objetivos que tengan que ver con que la gente esté mucho mejor de lo que está, y para el cual nos tracemos diseños de instrumentos, metodologías y prácticas que sigan acompañando a la gente para poder consumir, para poder estar mejor. De hecho, nuestro propósito que acabamos de presentar es tratar de contribuir a hacer la vida más fácil de cada persona. Y creo que, como decíamos antes, el instrumento
crédito, financiación, consumo, termina siendo un aliado para que esas personas puedan ir logrando también sus propios objetivos. Entonces, en línea con la pregunta tuya, vemos a mediano plazo una perspectiva mucho mejor y creo más racional, ordenada, que nos permita pensar hacia un camino con más oportunidades para todos. ¿Lo ves así? ¿Ves un futuro de que la Argentina se consolide en los créditos a largo plazo para la vivienda, pero esto es una cosa más estable? Bueno, eso ya ha empezado a ocurrir. Creo que el punto es, tenemos ahora un gobierno nacional que, más allá de lo que pensemos de este gobierno, claramente tiene como visión de mediano y largo plazo una economía más estable, más normal, sin tantos vaivenes. En eso es distinto del gobierno anterior, que uno podría identificar con muchas decisiones muy de corto plazo. La cuestión para pensar de si eso se va a sostener en el tiempo o no, una es la cuestión de la gobernabilidad y la continuidad de este gobierno, que es lo que estaba en duda, en discusión antes de las PASO, que ahora aparentemente se ha despejado un poco esa preocupación, hay que ver los resultados en octubre. Y la otra probablemente tenga más que ver con la propia política que haga el gobierno, de no creerse ciertos éxitos, saber que es un camino muy largo, saber que ese camino tiene que estar marcado por la institucionalidad. Es decir, Argentina ha sido tan inestable durante muchos años, entre otras cosas, porque siempre los gobiernos han tenido mucho poder, mucha concentración de poder para la discrecionalidad, incluso la arbitrariedad en las decisiones. Y una forma de evitar eso en el futuro es que haya más restricciones institucionales. Concretamente, para visualizarlo, lo que vemos ahora de un Donald Trump que de alguna manera se choca contra las restricciones institucionales que tiene y no puede hacer todo lo que quería hacer porque hay un Congreso, hay una justicia, hay una opinión pública bien informada que impone muchas restricciones. Eso no ha sido lo característico en Argentina, y hacia allá tenemos que, si este gobierno logra estabilizar la economía y hacer que funcione mejor, y además fortalecer esas instituciones que hacen más difícil volver hacia atrás, creo que eso sería sostenible en el tiempo. Pero todo eso, por supuesto, está por darse. Pero hago una pregunta plus sería, ¿no ves que hay un sobreendeudamiento externo? No todavía. La deuda pública todavía no llega al 55% del PBI, no es alto, es un poco más alto que hace unos años, pero es consecuencia de que el gobierno anterior, si algo dejó, una deuda relativamente baja, no muy baja, pero relativamente baja con relación al tamaño de la economía, con relación al presupuesto público. Entonces todavía estamos en una situación que en eso tiene razón el gobierno, todavía hay margen para seguir colocando deuda. El problema hoy no es tanto el stock de deuda, no es que estemos cerca de un default ni nada por el estilo, sino que el ritmo de colocación de deuda afuera hace entrar tantos dólares que profundiza el atraso cambiario. Hoy tiene que ver más con los flujos, con los movimientos, con la acumulación de la deuda, y no con el nivel al que hemos llegado. Por supuesto, si el gobierno no fuera exitoso en reducir el tamaño del déficit en comparación con el tamaño de la economía en los próximos años, y se siguiera acumulando deuda a este ritmo, bueno, en 3, 4 años claramente sí vamos estamos preocupándonos por la deuda. Bueno, gracias. A vos. Muchas gracias por